Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a ir largando con la clase del día de hoy con una pequeña demora ahí. ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bien. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bien, a ver, repasemos, por favor, ¿sí? ¿Qué es lo que vieron la clase pasada? No pasaron muchos días, así que calculo que sea acuerdan. Viernes anterior. ¿De qué estuvimos hablando? Sobre heridas de armas blancas y de fuego. Uh-huh. ¿Qué más? Bien, también apareció por ahí el temita de lo que es el examen, ¿verdad? No estuve presente la clase anterior, profe, disculpe, y no pude ver la clase virtual. Bien. Estoy media fuera de tema. De ahorita. Bien. Ustedes culminan a fines de septiembre, ¿sí? El día 25, más precisamente, si no me equivoco, esa era la fecha que yo les había dado, ¿sí? Para su examen final. Les había propuesto dos formas de examen para que la hablen en el grupo y de ahí iban a determinar cuál iba a ser esa forma. Por lo que estuve viendo así súper rápido en lo que es el grupo, estuvo activo demasiado el día de hoy y más o menos la mayoría opta por rendir escrita, ¿sí? Ese examen escrito en realidad no es tan escrito, ¿sí? Ya que lo íbamos a hacer o por la plataforma, ¿sí? Por el campus, ¿sí? O yo les iba a subir las preguntas, ¿sí? Desde mi pantalla, ¿sí? Compartiéndoles la pantalla, y ustedes iban a ir escribiendo lo que serían sus respuestas, ¿sí? También vi que uno de ustedes había sugerido que lo hagamos a través de lo que son los formularios de Google, que también es una forma, sí, de realizarlo, no hay problema. Más que todo porque muchos de ustedes todavía siguen teniendo problemas en cuanto a lo que es el campus, ¿sí? Y la otra forma de examen era a través de un examen, un trabajo, ¿sí? De investigación, trabajo práctico de investigación, de algún tema, sí, que hayamos visto durante el curso, ¿sí? Que les guste a ustedes, ya que muchos de ellos nosotros los vemos muy superficialmente. Si a ustedes les interesaba algún tema en especial, hacer una investigación sobre ese tema, enviarme lo que sería la teoría en cuanto a ese tema, y ustedes tenían que hacer una exposición o una defensa oral de ese tema, obviamente el día 25. Esas serían las dos opciones que yo les daba a ustedes en cuanto a la forma de lo que sería su examen. ¿Le puedo hacer una consulta, profe? Sí. Usted, con la capacidad que tiene ya de haber pasado estas etapas, para usted, desde su punto de vista, ¿qué es más conveniente para que nos quede a nosotros en práctica, a futuro? A quienes vayan a trabajar o sobre esto, sobre el tema. Sí. A mí particularmente, es más que todo una elección mía ya, verlos a ustedes que se esfuercen investigando sobre algún tema que les haya gustado de todos los que vimos, porque prácticas han tenido, ¿sí? Ahora se les suma un experimento que ya les voy a solicitar que lo realicen en la próxima clase. Pero a mí particularmente me gusta que ustedes investiguen, que ustedes lean. Por ejemplo, si hay algo que les resultó, no sé, llamativo dentro de lo que es identidad humana, que es en donde trabajamos quizás más temas, por ejemplo, la parte de odontología forense, que vimos ruboscopía y keiloscopía, ¿sí?
el último grupo, sí, que egresó en abril, y una de las chicas presentó un trabajo hermoso en cuanto a lo que era odontología forense, e hizo prácticas, sí, mostrándonos a todos, sí, cómo se hacen las tomas de impresión, mostrándonos los moldes que se utilizan, mostrándonos lo que son también los reactivos, ¿sí? Con los que se toman las muestras. A mí personalmente me gusta que trabajen de esa forma, aparte para ustedes les sirve, ¿sí? Pero la teoría muchas veces van por lo ya más fácil, ¿sí? Que la mayoría, por lo que estoy viendo, quieren el tema de preguntas. Pero ¿cuál es el tema acá en cuanto a lo que son las preguntas? Las preguntas son más de 50 preguntas que tienen que resolver ustedes a través de fotos que yo les voy a enviar, a través de algunas que son multiple choice, otras son a desarrollar, ¿sí? Y tienen un tiempo, sí, de entre 30 y 45 minutos para realizar todo eso. Bien, yo consideraba más fructífero, por así decirlo, hacer una exposición, trabajar sobre un tema en particular, porque es lo que va a servir si queremos trabajar de esto, es lo que nos va a llevar con más conocimiento, digamos. Exactamente. Así que, bueno, les doy entonces hasta el viernes. Piensen, se planteen qué es lo que quieren hacer. Y en base a esa elección, sí, obviamente yo soy la que da la última palabra, pero en base a lo que ustedes escojan, vemos cómo lo trabajamos, ¿sí? Obviamente que dentro de lo que es la elección de los temas, sí, no se puede repetir ninguno. Y tienen la posibilidad de todos aquellos que vivan en el mismo lugar, ¿sí? Que han hecho algún contacto con sus compañeros que viven en el mismo lugar que ustedes, pueden trabajarlo de a dos, eso sí, dentro de lo que es la ponencia, sobre todo, que tienen que hacer. A ver, que yo un poquito. Bien, sí, 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 ver, el trabajo práctico siempre ayuda, ¿sí? Aparte ahí también pueden ir viendo los procedimientos, obviamente participan todos, ¿sí? En cuanto a lo que son preguntas que tengan para hacerles a sus compañeros, en cuanto si quieren hacer algún aporte que le haya faltado a sus compañeros, también pueden realizarlo, ¿sí? Obviamente siempre tratando de que sean todas críticas constructivas que les sirvan, ¿sí? A todos en general, no solamente a aquellos compañeros que estén haciendo lo que serían las ponencias, ¿bien? Obviamente también van a tener un tiempo determinado dependiendo de la cantidad de prácticos que sean ese día, ¿sí? Así que, bueno, de todas formas sigue quedando en manos de ustedes a ver qué es lo que van a presentar, ¿sí? Comenzamos con lo que sería la clase del día de hoy, en donde la clase pasada habíamos estado hablando de lesiones, ¿verdad? Tipos de lesiones. A ver, ¿qué se acuerdan? Quiero escucharlos también, porque últimamente no estaban participando todos, participan solo un grupo nomás y quiero escucharlos a todos.
Bien, ¿no se acuerdan nada de la clase pasada? Estuvimos, bueno, recuerdo sobre las heridas por armas de fuego, eh, que unos dejaban como un tatuaje en la piel, que eran los Bien, vimos puntitos las que son de resto de características. pólvora que dejan, que no fueron Ajá, encendidos. exactamente. Yo La no sé entrada y si, salida de la bala. ¿Cómo, Natalia? Buenas tardes, profesora. Oh, Entrada y salida de arma de fuego, arma blanca, la distancia. bien, orificios, ¿sí? Orificios de entrada, orificios de salida, características de esos orificios, el trayecto, la trayectoria, y había quedado pendiente el PowerPoint, ¿verdad? Bien, dentro de el PowerPoint sí se los voy a enviar a lo que sería el grupo para no para que no estemos ahí dando vueltas en lo mismo y sigamos avanzando, ¿sí? Dentro de lo que son las lesiones, ¿sí? Como veníamos hablando, ¿sí? Dentro de lo que es el concepto, dentro de los tipos de lesiones que pueden encontrarse, habíamos visto por un lado las lesiones por armas blancas, lesiones por arma de fuego, las características que nos va dejando cada una de ellas. Por ejemplo, dentro de lo que son las armas por armas blancas, ¿sí? Vemos que tienen su clasificación, hablamos de heridas cortantes, punzocortantes, heridas contundentes, contusocortantes, ¿sí? Basándonos obviamente en el elemento que va a producir la herida, ¿sí? Dentro de las heridas por arma de fuego, habíamos hablado que también presentan un orificio de entrada, un orificio de salida, fáciles de identificarlos al momento de ir a hacer un examen al cadáver, ¿sí? En donde esos orificios sí nos van a ayudar también con lo que es el trayecto de lo que sería la bala dentro del cuerpo, que depende mucho de las zonas en que se ha efectuado el disparo, el recorrido que ha hecho, ¿sí? Basándonos si es que tuvo varios impactos dentro del cuerpo, que pueden ser en huesos, ¿sí? O en músculos. En base a eso también el proyectil, la bala, ¿sí? Va a perder un poco de velocidad también dentro del cuerpo. En eso también nos vamos a basar en cuanto al orificio de salida. Dentro de lo que es el orificio de entrada que tenemos en una herida por arma de fuego, ¿sí? Recuerden que dependiendo de la distancia con la que se ejecutó el disparo, van a ir siendo las características que también nos van a ir dando estas heridas. O sea que básicamente, dependiendo de la forma,
las características en cuanto a si tiene tatuaje o no, si tiene halo de fish o no, van a darnos a nosotros, ¿sí? Nos van a ayudar en realidad a poder determinar desde la distancia con la que se ejecutó el disparo, ¿sí? Ahora, ¿qué otros tipos de heridas podemos ver nosotros al momento de comenzar una investigación? Nosotros recuerden que dentro de lo que es nuestra área, ¿sí? Recibimos distintos tipos de delitos, ¿sí? Eso siempre hago hincapié para que queden claro que nosotros no únicamente investigamos suicidios y homicidios, ¿sí? Sino que también investigamos todo tipo de delitos. Entonces, nosotros sabemos que lo más común que podemos encontrar en un suicidio, en un homicidio, ¿sí? Son tipos de heridas como las que estamos mencionando, que pueden ser por armas blancas o por armas de fuego, ¿sí? Pero también quizás en un accidente automovilístico tengamos que ver cuerpos, ¿sí? O más precisamente cadáveres que hayan sufrido, ¿sí? Heridas cortantes, ¿sí? Por lo que sería el accidente. Pero ¿qué otros tipos de heridas podemos encontrar nosotros en las investigaciones que podamos realizar? ¿Por golpes? Bien, por golpes. ¿Qué más? Heridas por quemaduras. Bien, heridas por quemaduras, exactamente. A eso quería llegar antes de lo que son las heridas por golpes, ¿sí? Heridas por quemaduras. Ahora, ¿qué es una quemadura? ¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿Qué es una quemadura? ¿O cómo ¿Una definirían quemadura? ustedes a una herida por quemadura? Puede ser por cigarrillo, ¿Por combustible? puede ser con alcohol, con nafta. Bien, esos serían tipos de heridas, ¿sí? Pero una quemadura, ¿qué es básicamente? ¿Cómo se darían cuenta ustedes que están frente a una quemadura? Por una marca. Porque arde, se pone rojo, se hace ampolla. Bien, vamos a ver una zona, sí, que puede tener ampollas, una zona que podemos ver un chamuscamiento similar al que puede provocar un arma de fuego, si el disparo se ejecutó a una distancia muy corta, sí, pero la diferencia es que no presentan orificios de entrada ni de salida, ¿verdad? ¿Qué más podemos observar en una herida por quemadura? Se irrita la La, piel. exacto. Bien, se irrita la piel. O sea, La nosotros sí, falta de la piel. falta de piel, exactamente. Nosotros sí tenemos que definir lo que es una herida por quemadura, vamos a decir que precisamente son lesiones que se producen, ¿sí? ¿Por efecto de qué? Del calor o del fuego. Del calor, exactamente. Del calor, ¿sí? Obviamente dentro de el origen, sí, que nosotros podemos observar en esas quemaduras, bien digo, son variables, o sea que podemos ver que pueden llegar a ser quemaduras por líquidos muy calientes, por algún sólido, sí, que no sé, puede ser una brasa, por ejemplo, o por vapores, ¿sí? Ahora bien, esas quemaduras pueden provocar la muerte. Sí. Generan infección y si la infección no es bien controlada. Bien, exactamente. Pueden ocasionar una muerte por infección, puede haber también una falla orgánica múltiple y también por deshidratación. ¿Sí? Miren cuántos tipos, digamos, de muerte sí puede producir una quemadura. Ahora bien, en cuanto a las quemaduras, ¿sí? Hay una
clasificación, ¿sí? Porque no una quemadura chiquitita nos puede producir una muerte automática, ¿sí? Como acabo de decir, que puede ser por una falla dentro de nuestros órganos, una falla múltiple, ¿sí? O una gran deshidratación, ¿sí? Sino que hay una clasificación en cuanto a los tipos de quemaduras y basándonos en esa clasificación, ¿sí? Nosotros vamos a poder ver si ese grado de complicación que pudo haber tenido o que tiene lo que sería la víctima dentro del hecho que nosotros estamos investigando. ¿Alguno sabe cuál es esa clasificación? Primer grado, segundo grado y de Tercer tercer grado. grado. Sí. Llegan hasta sexto grado, ¿sí? Los tipos de quemadura. Esta clasificación es una tabla en realidad, ¿sí? Que esta tabla sí fue ideada por un médico, ¿sí? Un médico francés, que él nos habla de quemaduras de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, cuarto grado, quinto grado y sexto grado, ¿sí? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuáles son las que más complicaciones nos pueden traer? ¿Las de primer grado o las de sexto grado? ¿La del sexto? Bien. Dentro de lo que es el común, ¿sí? de nuestra vida personal, ¿sí? Muchas veces nos hemos quemado, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿qué tipo, partiendo desde primero a sexto grado, ¿sí? ¿Cómo serían esas heridas? Las heridas de primer grado, ¿cómo serían? A ver cómo piensan ustedes o cómo definirían o comentarían a alguien que les pregunta en cuanto a lo que son las heridas de primer grado. La de primer grado puede ser una pierna, un brazo. Sí, pero ¿cómo sería esa herida, no? ¿En dónde la podemos encontrar? Bien. Sería leve. Sí. Que Puede no presentar tiene- lo que sería únicamente un pequeño dolor local, ¿sí? Y un daño muy superficial, ¿verdad? Estaría afectando a la primera capa externa de la piel, digamos. Exactamente. Las de segundo grado, Serían como las quemaduras solares que ya afectan la primera capa de la piel y estaría afectando la subyacente. bien, bien. Dentro de lo que son estas heridas por quemaduras de segundo grado, nosotros acá ya notamos que en esas lesiones, ¿sí? Ya aparecen las famosas ampollas, ¿sí? Nosotros les denominamos lesiones ampullares. Y este tipo de lesiones son muy dolorosas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con lo que sería la epidermis? Acá comienza a desprenderse, ¿sí? Dentro de lo que serían las quemaduras de tercer grado, a ver, cada vez se va acomplejando más el tema de la lesión, ¿verdad? Ya se afecta más la piel, ya estaría más afectado. Ya no sería Exactamente. ampolla, puede desprenderse la piel, o sea, quemarse y salir piel y estar Se más expuesta. ocasiona directamente lo que sería una destrucción de la dermis, ¿sí? Bien. Pero estas heridas, ¿sí? Presentan un pequeño paréntesis acá, que al producirse lo que sería esta destrucción de la dermis, ¿sí? Las hace quizás que sean menos dolorosas que las de segundo grado. Pero este tipo de lesiones requiere de lo que sería ya un tratamiento un poco más especializado, ¿sí? Ahora, las heridas de cuarto grado. Esto ya tiene que ver con más profundidad en cuanto a lo que sería la piel, ¿sí? Vendría a serlo el hueso. No llegaríamos todavía al hueso, ¿sí? Pero estaríamos hablando ya de tejidos subcutáneos que van a presentar una
destrucción ya más grave, ¿sí? Y en cuanto a lo que es el quinto grado y el sexto grado, las de quinto grado llegan a lo que son los músculos, ¿sí? En donde ya los destruye, ¿sí? Provoca una grave destrucción de lo que serán los músculos. Y las de sexto grado ya llega directamente a lo que sería la carbonización total de esa parte quemada y llegan directamente hasta lo que serían los huesos, ¿sí? En donde el hueso ya quedaría completamente calcinado. ¿Bien? Bien. O sea que a partir del cuarto grado ya el riesgo de vida es grave, digamos. Es mínimo, exactamente. Perdón, es mínimo en realidad que la persona sobreviva. Ah, bien, a eso. Así. Sí. Sí, bueno, ustedes vieron que muchas veces dentro de lo que son las noticias, cuando salen este tipo de casos, ¿sí? O de hechos, se las determina así por un grado de porcentaje en cuanto a lo que es la totalidad de esa quemadura o en cuanto a abarcado lo que sería esa quemadura. Sí. Que sería un cálculo de esta superficie que está quemada, ¿sí? Bien. Esta muerte por quemaduras, ¿sí? Va a depender de lo que sería esta superficie que se ha ido afectando en cuanto a lo que es la profundidad de la herida. Y para poder calcular lo que sería esa superficie, ¿sí? Existe un método denominado el método del 9. ¿Cómo es este método? ¿Sí? Este método consiste en que nosotros dividamos lo que sería la parte del cuerpo en regiones, ¿sí? Y asignarles un porcentaje a cada una de ellas. O sea que el cuerpo se divide en 9, digamos, abruptamente, en 9 partes para ver los porcentajes quemados. Exactamente. Bien. En donde la mayoría, sí, del cuerpo, que sería cabeza, cuello, rostro, extremidades superiores e inferiores, el tórax, la parte delantera, la parte trasera o anterior y posterior, ¿sí? Sí. El abdomen y la parte baja, ¿sí? Estarían en un porcentaje del 9%. Y en base a eso después se van aplicando otros cálculos, ¿sí? Que nos van a ir dando ese total que muchas veces escuchamos, ¿sí? El que tiene menos porcentaje en cuanto a lo que son estos cálculos, sí son los genitales que únicamente representan al 1%. Eso se debe porque no están, o sea, digamos, abruptamente nuevamente, no están expuestos, digamos, son... Exactamente, ¿sí? Quizás son una de las partes en las que muy pocas veces haya casos, sí, que se hayan quemado en su totalidad o por partes, ¿sí? Porque Bien. nosotros vemos que dependiendo de los agentes que causan lo que serían las quemaduras, ¿sí? Siempre las partes más expuestas son las extremidades tanto inferiores como superiores, o sea, manos, brazos, piernas, pies, y de ahí continuamos con lo que sería el tórax, el abdomen, la espalda, ¿sí? El cuello, el rostro, ¿sí? Y obviamente por último lo que serían El cuero los cabelludo. genitales. En cuanto a lo que son los agentes que causan las quemaduras, ¿qué agentes podemos encontrar? Pueden ser líquidos que estén hirviendo y más. El calor, ¿Cómo? Disculpa. el calor, El calor, sí, la que electricidad puede ser también. por vapores,
¿sí? Vapores, Por Claro. vapor, por electricidad. Bien, por agentes químicos, ácidos o álcalis. bien, bien. Y en cuanto a, dentro de estas lesiones por quemaduras, ¿sí? Nosotros también vamos a tener lo que serían las lesiones causadas por explosiones, ¿sí? En donde muchas veces siempre estas quemaduras, ¿sí? O las quemaduras de cuarto grado hasta el sexto están relacionadas con que muchas veces el cuerpo también ha estado en algún lugar, ¿sí? En donde se haya realizado una explosión, ¿sí? Cuando hablamos de lesiones por explosión, ¿cómo se imaginan ustedes que serían estas lesiones? ¿O qué sería lo que provocaría este tipo de lesiones? Desprendimiento de piel de alguna parte del cuerpo. Ujú. Depende de la explosión también, profesora. Porque si está Sí. muy cerca, Va tiene a un depender, buzo. exactamente, va a depender de la fuerza, ¿sí? Que contenga esa explosión, ¿verdad? Y del espacio. Y del espacio, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con las explosiones o cómo, o qué generan las explosiones? Un impulso, Las- como que te despide, te empuja. Exactamente. Las explosiones sí generan lo conocido como onda expansiva. Estas ondas expansivas, ¿qué es lo que hacen? Se propagan en realidad, ¿sí? Con una gran velocidad a través de lo que sería el aire. Entonces, dependiendo de lo que sería la fuerza de este tipo de ondas expansivas, ¿sí? Se va a determinar, ¿sí? O va a determinar el grado de lesiones por estas explosiones, ¿sí? Como decía ahí su compañera, que dependiendo de que si la víctima se haya encontrado más cerca del punto en donde se inicia esta explosión, ¿sí? O más lejos, ¿sí? Va a ser el efecto, ¿sí? O el alcance que vayan a tener estas ondas expansivas. ¿Bien? Los tipos de heridas, ¿sí? Que provocan lo que serían estas explosiones, ¿sí? Se denominan, ¿saben ustedes cómo se denominan? ¿Qué piensan ustedes? Deben tener alguna clasificación, así como el que acabamos de tener dentro de las lesiones por quemaduras, o únicamente las vamos a identificar como lesiones por explosiones. Bien, dentro de lo que son este tipo de lesiones, ¿sí? Nosotros únicamente las identificamos como lesiones por explosiones, ¿sí? Dado que el grado de quemadura que nosotros podemos encontrar en este tipo de lesiones, sí es mayor, sí es igual o mayor, sí, desde el cuarto o quinto grado, similar a las lesiones por quemaduras, sí, pero obviamente van a producir una destrucción, ¿sí? Más completa de la zona donde haya alcanzado esta onda, ¿sí? Estas ondas expansivas de las que estamos haciendo referencia. ¿Por qué nosotros las comparamos con las quemaduras? ¿Sí? Si estamos hablando de que estas ondas sí se propagan en lo que sería el aire. ¿Qué piensan ustedes? Perdón, profe, ¿cómo dijo? Porque no la escuché bien, perdón.
Sí. Mi pregunta es, que ¿por qué nosotros, dentro de lo que son las lesiones por explosiones, ¿sí? Sí. Tratamos de compararla desde las quemaduras de 4º grado en adelante, si hablamos de que las explosiones generan ondas, ¿sí? Pero estas ondas únicamente sí se trasladan por el aire. Porque terminan provocando lesiones graves. Sí, pero son efectivamente lesiones por quemaduras también las que provocan. Aparte de quemaduras, el mismo impacto a impulsar el cuerpo hace que se golpee también. Puede tener fracturas, traumatismos, Bien, amputaciones en algunos casos. Sí, también bien. romperse vidrios y tener lastimaduras. Heridas cortantes, ¿verdad? Sí. Bien. Ahora, dentro de las lesiones, entonces, vimos lesiones por armas blancas, lesiones por armas de fuego, lesiones por quemadura, lesiones por explosión. Pero dentro de las lesiones por quemaduras, ¿sí? Hay lesiones, ¿sí? Que son causadas justamente en donde la piel se quema, ¿sí? Pero no es causada por el calor, sino por todo lo contrario al calor, que sería el frío. el frío, exactamente. ¿Por qué el frío puede causar quemaduras? ¿Alguien sabe? Por la temperatura. Sí. A ver, ¿qué más? ¿Por qué el frío puede causar quemaduras si nosotros estamos hablando de que las quemaduras nos la provoca algo que es muy caliente, ¿sí? Que puede estar en estado sólido, líquido o gaseoso? Y si hablamos por lesiones por heladuras, se denominan las lesiones que hayan sido provocadas, en este caso por el frío. Porque también provocan similares a las quemaduras. Por la forma de cristales que se arman. A ver quién da Debido al más. congelamiento del cuerpo. A ver quién da más. El próximo viernes les voy a volver a hacer la misma pregunta. Y a ver qué me contestan. Dentro de lo que son este tipo de heridas, ¿sí? Perdón, de lesiones, habíamos dicho que estamos hablando de lesiones por heladuras, en donde hablamos de que el frío, ¿sí? Es quien provoca estas lesiones, ¿sí? Dentro de este tipo, ¿sí? Nosotros podemos encontrar la principal, que es la hipotermia. ¿Alguien sabe qué es la hipotermia? Cuando el cuerpo baja la temperatura más de lo normal. Exactamente. La hipotermia, ¿sí? Es cuando el cuerpo va perdiendo progresivamente lo que sería su calor corporal o su calor normal, ¿sí? ¿Y esto qué va provocando? Va provocando que todos nuestros tejidos, ¿sí? Vayan por debajo de lo que serían los 35 grados centígrados, y es el límite en donde las células trabajan, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si desciende aún más, estas células dejan de funcionar y mueren, ¿sí?
Dentro de lo que serían este tipo de lesiones, ¿sí? Y más precisamente las muertes por hipotermia, ¿sí? Se las identifica con lo que sería como un paro circulatorio, ¿sí? En donde obviamente el corazón deja de bombear la sangre, ¿sí? Que eso también nos ayuda a nosotros a estar en calor, ¿sí? Ese calor normal que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, y entonces ahí ya se produce lo que sería este paro circulatorio. Dentro de lo que son este tipo de lesiones, ¿sí? Nosotros contamos con 3 grados, ¿sí? En donde tenemos las heladuras de primer grado, heladuras de segundo grado y heladuras de tercer grado. Dentro de lo que son las heladuras de primer grado, nosotros obviamente hablamos de que la temperatura desciende, ¿sí? ¿Y qué es lo que provoca que esa temperatura descienda? Que las venas se contraigan, ¿sí? ¿Para qué serviría o por qué el cuerpo comienza a trabajar de esa forma? ¿Por qué provoca así que estas venas se contraigan? ¿Sí? Es un mecanismo propio, ¿sí? Que tenemos nosotros en nuestro cuerpo para poder elevar lo que sería la presión sanguínea, ¿sí? Y así poder evitar lo que sería esta pérdida de calor. Cuando, por ejemplo, estamos frente a un frío que es demasiado intenso, este mecanismo, ¿sí? El de que las venas se contraigan, deja de funcionar. Y ahí es cuando se produce lo que se conoce como vasodilatación, ¿sí? Que ahí es donde comienza a, esa vasodilatación, que es lo que hace, causa los famosos eritemas, ¿sí? Y es lo que nosotros lo vemos reflejado en nuestra piel como piel de gallina, ¿sí? Dentro de lo que son las heladuras de segundo grado, que también se las conoce como flictema, estas están caracterizadas por lo que es la aparición de famosas vesículas, ¿sí? Que es lo que pasa acá, que a bajas temperaturas los tejidos comienzan a volverse demasiado frágiles, y es entonces cuando se produce lo que sería la salida de líquidos de diferentes órganos, que son los que obviamente ocasionan, ¿sí? La aparición de estas vesículas. Y por último tenemos las heladuras de tercer grado, que estas se conocen también con el nombre de escara, que obviamente este ya es un proceso que ocasiona lo que sería la necrosis y la muerte de las células que estén, obviamente, están en todo el organismo. Acá, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Cuando ocurren este tipo de heladuras, ¿sí? Que son las heladuras de tercer grado, muchas veces, si la persona sigue con vida, pero únicamente ha afectado a alguna parte del cuerpo, ¿sí? Es necesario amputar directamente lo que sería esta parte del órgano o del cuerpo, ¿sí? Que haya sido afectada. ¿Bien? ¿Se está entendiendo hasta acá? Sí. Bien. Dentro de las lesiones o las heridas que nosotros también podemos encontrar cuando estamos investigando algún hecho, ¿sí? Vamos a estar enfrente de las que ustedes hacían mención, como son muchas veces las quemaduras, ¿sí? O los traumas por electricidad, ¿sí? O traumas eléctricos, ¿verdad? ¿Saben ustedes cómo se identifican este tipo de heridas o este tipo de lesiones? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se ve a simple vista lo que sería un trauma eléctrico? O la famosa agallada de corriente.
Si agarras el cable con la mano, te queda todo quemado, negro. La misma electricidad lo que hace es pulsar. Bien. Queda todo negro, ¿sí? ¿Es todo superficial o también por dentro? Esa quemadura o esa mancha. Tiene que ver, depende del tipo de cable. No es lo mismo un cable grueso, un transformador o un cable de casa. Depende también los voltios que tenga su casa y depende de cada uno. Bien, bien. Dentro de lo que son entonces estos traumas eléctricos, nosotros podemos distinguir dos tipos, ¿sí? Primero, el que obviamente nosotros conocemos, que es el que proviene de lo que serían las fuentes de electricidad producidas obviamente por el hombre. O sea que básicamente es cuando nosotros entraríamos en contacto con algún cableado de nuestras casas o algún cableado industrial, ¿sí? Este tipo de trauma eléctrico recibe el nombre de, ¿alguien sabe? Electrocución. Bien, bien. Y todas aquellas descargas eléctricas naturales, ¿sí? Como pueden ser los rayos, se llaman, ¿saben cómo se llaman? Serían las descargas eléctricas naturales. Bien. Los traumas, sí, eléctricos causados por, de forma natural, sí, se denominan fulguración. Y entonces tenemos lo que es la electrocución, ¿sí? Que son, son causadas, ¿sí? Por agentes creados por el hombre. Y tenemos la fulguración, ¿sí? Que son descargas eléctricas naturales. ¿Bien? O sea, vean ustedes la cantidad de lesiones que nosotros podemos encontrar, ¿sí? Tenemos lesiones que son provocadas por agentes tanto naturales como agentes que están relacionados, ¿sí? Directamente con lo que sería la naturaleza. Dentro de esos agentes, ¿sí? Tanto los creados por el hombre como los naturales, ¿sí? Pueden provocar, obviamente, la muerte directamente en un cuerpo. Dentro de ese cadáver, ¿sí? Una vez que se encuentra ya sin vida, comienzan a aparecer procesos, ¿sí? Que tienen que ver con lo que sería la descomposición. Dentro de esos procesos de descomposición, ¿sí? Nosotros encontramos a lo que sería la tanatología. ¿Alguien sabe qué es la tanatología? Parece que algo ya habíamos hablado dentro de esto. Sí, el estudio de la muerte, del proceso de la Del muerte. proceso de la muerte, bien. Habíamos visto los tipos, ¿sí? De muertes, habíamos hablado de lo que es el concepto de muerte y habíamos comenzado a hablar de lo que son los fenómenos cadavéricos. ¿Se acuerdan? Sí, Bien, sí, dentro sí. de esos fenómenos cadavéricos, ¿se acuerdan de alguno? La, uno de los primeros que ocurría que era la palidez, la rigidez. Bien, bien. Grandes fenómenos físicos y químicos
Exactamente, encontramos fenómenos físicos, fenómenos químicos. Dentro de esos fenómenos sí aparecían los que acaba de mencionar Jorge, sí, que aparte teníamos los espasmos cadavéricos, bueno, el enfriamiento, la deshidratación. ¿Se acuerdan de algún otro? Eso sería como los tempranos, profe. Exactamente, los tempranos, porque después de esos fenómenos, ¿sí?, comienza lo que conocemos como la putrefacción del cadáver, ¿sí? Dentro de lo que es esa putrefacción, acá directamente haríamos referencia a lo que son los cambios más tardíos, ¿sí?, que van teniendo los cuerpos después de la muerte. Acá es en donde se nos empieza a complicar un poquito a nosotros como investigadores, ¿sí?, el tema de los datos que nos pueden arrojar lo que serían estos cuerpos para poder determinar quizás una identidad, poder determinar cómo murió, ¿sí? Dentro de lo que son los procesos de putrefacción, ¿sí?, comenzamos con lo que sería la fermentación bacteriana. ¿Alguien sabe qué es la fermentación bacteriana? ¿O La aquí? la producción de los gases, producto del metabolismo de esas bacterias, empiezan a producir gases. Exactamente. Es esta fermentación bacteriana, ¿sí?, es el primer elemento que nosotros encontramos que ayuda o genera lo que sería el proceso de putrefacción. Nosotros sabemos que dentro de nuestro cuerpo, ¿qué es lo que pasa? Existen, ¿sí?, una cierta Bacterias. cantidad de bacterias, pero estas bacterias se las conoce, ¿sí?, en realidad como anaeróbicas. ¿Saben por qué les dicen bacterias anaeróbicas? Porque no dependen del oxígeno para su metabolismo, para su existencia. Exactamente, no requieren del oxígeno para vivir. O sea que estas bacterias en realidad sí viven mejor o se desempeñan mejor en ambientes que no contengan oxígeno, ¿sí? Como por ejemplo serían acá en este caso las vías digestivas. Y estas bacterias, ¿qué es lo que hacen? Su alimentación principal es el de fermentación. O sea que estas bacterias dentro de nuestro cuerpo van transformando todos esos alimentos que nosotros ingerimos y los van convirtiendo en fermentos, ¿sí? Entonces, estas son una de las principales bacterias que van a ayudar en lo que es la descomposición y putrefacción del cuerpo, ¿sí? Pero también afuera del cuerpo existen otras bacterias que estas sí, sí necesitan obviamente del oxígeno, pero son las que comienzan a desarrollar o lo que sería el proceso de descomposición. Bien, entonces veamos. Dentro de lo que son estos gérmenes anaeróbicos, ¿sí?, dijimos que habitan en dónde particularmente. En el cuerpo, perdón. Bien, pero más exclusivamente en el tracto intestinal, ¿sí? Sí. Y que son las que comienzan
primero lo que sería el proceso de descomposición. Y después tenemos lo que serían los gérmenes aerobios, ¿sí? Que estos son los que se encuentran afuera del cuerpo. No quiero. No, sí. Disculpen, chicos. Como les decía, dentro de lo que son los gérmenes aerobios, ¿sí? Son todos aquellos que están afuera de lo que sería el organismo y también son los que ayudan en lo que sería este proceso de descomposición, pero en lugar de ir de adentro hacia afuera, ¿sí? Van de afuera hacia adentro. Dentro de lo que son las etapas, ¿sí? De putrefacción, nosotros podemos encontrar que existen gases, ¿sí? Que son provocados por esta putrefacción. Existen también ácidos no oxigenados. Y hay una característica también que nosotros encontramos en los cuerpos, ¿sí? Cuando ya tienen un estado de putrefacción avanzado, como es el olor o el aroma que despide, ¿sí? Bien. Dentro de los gases que producen la putrefacción, ¿ustedes saben cuáles son los gases que intervienen? Los gases propios que contiene el cuerpo, que genera el cuerpo para esta putrefacción. Metano puede ser. Bien, bien, metano, ¿qué más? El dióxido de carbono. Oh, bien. Bien, dentro de estos gases, ¿sí? Son varios los que nosotros encontramos. Tenemos el metano, como dijo su compañero, el hidrógeno, el anhídrido carbónico, el nitrógeno y el hidrógeno sulfatado, ¿sí? Son algunos de los gases, ¿sí? Que intervienen dentro de lo que es este proceso de putrefacción. ¿Qué es lo que generan estos gases o por qué van provocando lo que sería esta putrefacción? Porque ellos lo que van haciendo es el de ir rompiendo las cadenas de carbono que van formando lo que serían las proteínas, ¿sí? Dentro de lo que es la parte médico-legal, médico-forense, ¿sí? Nosotros las conocemos a este tipo de reacciones, ¿sí? Que va sufriendo el cuerpo, como cadaverinas, ¿sí? En donde, ¿qué es lo que hace? Estos gases que yo les acabo de mencionar van, van provocando lo que sería una hinchazón, ¿sí? Que es propio que nosotros vamos notando en los cuerpos. Esta hinchazón es la que nosotros vemos más precisamente en la segunda fase, ¿sí? Putrefactiva o de putrefacción de un cuerpo. En cuanto a lo que son los ácidos no oxigenados, ¿sí? Estos ácidos, ¿qué es lo que hacen? Son todos aquellos desechos que van dejando esta descomposición bacterial y en donde se presentan dos condiciones, ¿sí? La primera es que si el cuerpo está desencontrado o está sobre la tierra, ¿sí? En donde ya comienza todo lo que sería esta segunda etapa de lo que es la putrefacción, estos gases, ¿sí? Van generando unos ácidos, ¿sí? Que estos ácidos, cuando el cuerpo se encuentra en la tierra, va generando obviamente fluidos. Estos fluidos, ¿qué es lo que hace?
van penetrando el suelo y sirven de alimento para plantas y algunos microorganismos, ¿sí? Y si el cuerpo nosotros lo encontramos en un lugar quizás que es impermeable, estos fluidos, ¿ustedes qué piensan? ¿Desaparecen o no? Ya que vimos que si el cuerpo está en la tierra, sí, es absorbido por la tierra, pero si ya estamos en un lugar que es impermeable, ¿cuál suponen ustedes que sería la acción de estos fluidos? Bien, estos fluidos, sí, se quedan ahí y no hay nada que los absorbe. Entonces van formando como una pequeña pasta, ¿sí? En donde, ¿qué es lo que hace? Esta pequeña pasta, sí, a medida que va avanzando el tiempo, sí, sobre todo si van pasando lo que serían los años, se puede llegar a solidificar, ¿sí? Y por último tenemos los cuerpos aromáticos, que estos cuerpos constituyen ya directamente lo que sería el último estado de la descomposición, y es cuando esto en realidad se da, estos olores o estos aromas, se da cuando se rompen lo que serían los enlaces que les voy hablando en cuanto a lo que son las proteínas y en cuanto a lo que son los aminoácidos, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Van quedando elementos que son ya directamente inservibles para lo que sería la vida, y a medida que se va descomponiendo o provocando lo que sería este estado de descomposición, de putrefacción del cuerpo, ¿sí? Comienzan a aparecer estos olores, ¿sí? Que son única y exclusiva de los estados de putrefacción, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Entonces, ahora estaríamos con lo que sería el tema de putrefacción cadavérica, ¿sí? La próxima clase vamos a continuar. Y también para la próxima clase les voy a traer para que hagan un pequeño experimento, ¿sí? Para poder hacer un seguimiento a estos procesos de descomposición de un cuerpo, ¿sí? Así que los espero la próxima clase, que tengan una excelente jornada. Nos vemos el viernes. Recuerden que el viernes acceden con el link con el que siempre ingresan a clases, ¿sí? Bueno, Nos vemos, chicos. gracias, profe. Chao, profe. hasta el Hasta viernes. luego. Chao. Luego.
Bueno, mi corazón, dale, no te pongas loca, tranquila, tranquila, que yo tengo que estar más loco que hace todo el año, de enero, amiga, estoy esperando de enero, tengo una ansiedad, una emoción, sigo haciendo mi curso para estar más a la altura, preparándome por si eso sale, amiga, de enero que tengo, no me quise ni mover a ni un lado en enero ni en febrero, bueno, me fui un día, dos a la casa de mi amiga, nomás ahí. Y porque yo pensaba que ya salía, ay, mira, todo el año está pasando y yo, pero bueno, bueno, dale, dale, espero que tengas buenas noticias, espero tu mensaje. Un besito.
El remedito.